Esta semana se acaba la consulta del Polo Democrático Alternativo para escoger su candidato presidencial, así como la del Partido Liberal. Y hemos invitado a los dos candidatos del Polo Democrático, pero solo Gustavo Petro, senador de la República, va a estar acá porque en el Polo, curiosamente, no se debate públicamente. ¿Por qué no están discutiendo ustedes dos para que la gente pueda oírlos, confrontar? Pues, no es por mi culpa, yo sí quiero, pero Gaviria no quiere. ¿No le parece suficientemente decente el senador Petro? Creo que es una posición aristocrática, muy contraria a la izquierda, que ha hecho su vida política en el mundo a partir de la reflexión, el análisis y el debate. Sin debate no hay democracia. Habermas, filósofo que me parece importante para la realidad colombiana, dice que la razón superior del ser humano, la más democrática, es la que nace de la interlocución con el otro. Porque reconoces al otro, su diferencia, esa es la democracia. Si eliminas al otro, estás en el fascismo. Y cuando una izquierda se niega a debatir, pues entonces estamos ante una izquierda autoritaria y no democrática. Da un mensaje muy negativo para el electorado, porque justamente la consulta lo que busca es que el electorado pueda escoger entre algunas corrientes al interior de un partido, y al desaparecer ese debate, pues queda como coartada o la libertad del ciudadano para escoger en la medida que no los ve enfrentarse a ustedes. Así es una cesión de poder del partido al ciudadano del común, que para que opere tiene que saber qué elige, cuáles son las diferencias. Pero de parte de Gaviria no se permitió eso. ¿Por qué? Porque realmente creo yo, pero es mi opinión personal, somos mucho más fuertes en el debate y en el programa. ¿Miedo a los medios? Miedo a nuestras propuestas. O sea que la elección se va a restringir a lo que ocurría en el pasado, un enfrentamiento de maquinarias. ¿Quién dentro de la izquierda tiene una maquinaria mejor? No, yo he apostado a la ciudadanía. Y en esa medida de eso depende. Si la ciudadanía acude a la urna libremente y escoge, finalmente entre la gran diferencia que hay entre Gaviria y Petro, que además de programáticas da la ausencia de un programa en un candidato, es la estrategia misma de cómo enfrentar el problema, el presente que vive Colombia. Colombia está configurando una dictadura. Se denomina como la concentración del poder público en manos de una persona. Esa fue la definición que le dieron los romanos que se inventaron la palabra. Ellos creían que salvaba a la república del bárbaro. Y por eso lo elegían el dictador. Descubrieron rápidamente que el dictador se volvió bárbaro. Y hacía de Roma el paraíso de la barbarie, mataba los derechos y las libertades. Y en Colombia se está configurando una dictadura como concentración del poder público. ¿Cómo enfrentarla? Pues hay dos estrategias. Carlos Gaviria dice que en una lista democrática, fíjate la contradicción, en una lista democrática se deben presentar los partidos con sus diferentes candidatos hasta el final y el ciudadano escoge. Como si estuviéramos en una lista democrática. Cuando se configura es una dictadura. Lo que nos enseña la humanidad y la misma experiencia de Colombia es que hay que unificar todas las fuerzas de la democracia para detener la dictadura. Por eso yo he levantado como tesis estratégica en este momento el acuerdo democrático, buscar con todas las fuerzas políticas y sociales que defiendan la Constitución del 91 y el Estado Social de Derecho, por tanto, un gran frente, un gran programa común y un candidato común. Yo colocaría otra vez mi nombre, si salgo elegido el 27, el domingo, en disputa otra vez ante la ciudadanía para escoger ese candidato común. Entre todas las fuerzas opositoras. No opositoras, democráticas, no necesario. Fajardo no es un opositor, ¿cierto? No, Mocus no lo veo como un opositor. Opositor al presidente, quiero decir. Pero los veo como fuerzas democráticas. Si tú juntas todas las fuerzas políticas y sociales, puedes detener la dictadura. Y yo creo puede también gobernar, que no es lo mismo. Detener la dictadura es impedir que se concentre el poder público.
no dejarse arrasar en el Congreso, recuperar las entidades territoriales, no dejarse avasallar en las elecciones presidenciales, mantener viva la Corte Suprema de Justicia, la justicia, impedir la dictadura. Mantener la democracia, mejor dicho. Pero también se puede ganar el 7 de agosto, que cambiaría todo el panorama latinoamericano, americano, con un gobierno que aplique la Constitución del 91 en Colombia. Pero antes de llegar a ese análisis de la situación política que vive el país con la posible presentación de Uribe como candidato otra vez, esas disputas internas al interior del polo no las entiende el ciudadano común y corriente que tiene que escoger candidato este domingo. ¿Por qué no acepta? ¿Qué le ha hecho usted a Gaviria? ¿Lo ha tratado mal? Es el tema de la guerrilla, cuando le pone la etiqueta de que ustedes no son esa fracción capaz de existir abierta y claramente de una diferenciación o de una cercanía a la lucha armada. ¿Ustedes no son capaces de decir? Pues la primera vez que vi a Carlos Gaviria insultarme en un medio, y llamándome converso, entre otras, fue la palabra que utilizó, fue a raíz de la carta pública que yo mandé estando en el exterior en ese momento a la dirección del polo, a él, cuando recién ese mismo día se anunciaba la muerte de los diputados y salía un comunicado del polo que no fijaba responsabilidad de la FARC, no mencionaba ni siquiera la palabra FARC. Y entonces a mí cuando lo leí por internet me pareció un exabrupto. Yo pensé que era un error, que habían dejado a una secretaria hacer el comunicado, que no había habido una discusión por la premura de los hechos mismos. Entonces le mandé una carta a la dirección y por tanto iré diciendo aquí hay que responsabilizar claramente a las FARC. Y a partir de ahí empezó el problema. Porque él lo consideró un insulto a él. Porque quedó en evidencia pública lo balbuciante de la posición y la necesidad imperiosa de una izquierda que sepa ir contra las FARC, como va contra los paramilitares, como debe ir contra la violencia. En el siglo XXI, si es que queremos el siglo de la paz colombiana, después de 2 siglos de guerras que hemos vivido todos, nuestros padres, nuestros abuelos, el siglo de la paz colombiana no se puede construir sino a partir de acuerdos, entre otras cosas, de interlocuciones entre diferentes. También esa propuesta me la critican, quieren un polo solo que van dando y desaprueban la tesis del acuerdo, dicen que eso es desfigurar la izquierda. Yo no lo veo, yo pienso que es el método para solucionar los problemas de Colombia, los más graves, que Colombia merece una etapa de acuerdos de su sociedad, dado que ha vivido siempre en desacuerdo, en desentendimientos. Bueno, son temas de debate que han hecho cristalizar 2 tendencias, una de izquierda antigua, en mi opinión dogmática, que hubiera sido siempre minoritaria si no es porque el neoclientelismo la apoya. Y ese es el segundo tema. El primero fue esa diferencia frente a la forma como se interpretó el asesinato y la muerte de los 11 diputados, 8 diputados, ¿no? Pero el segundo fue ese segundo tema que acaba de mencionar. El clientelismo. El clientelismo, usted acusa es un tema propiamente bogotano. Yo pienso que las administraciones del polo, ahora que recibo la adhesión de Abel Rodríguez, que sale de la Secretaría de Educación, que es el principal, digamos, programa que las 2 alcaldías han logrado sostener y construir, merece una mirada positiva desde ese punto de vista. Mira, hay 3 aspectos allí que yo he recogido en mi programa. Harvard, la universidad, ya ha dicho que una generación de niños, de infancia bogotana, la pobre, ha logrado en promedio histórico y con respecto a los demás niños de Colombia aumentar en talla y en peso. Eso es el indicador de la nutrición, exactamente. Y no es tanto la importancia del peso y la talla, sino que la desnutrición crónica, además de carcomer para sobrevivir la masa ósea y la masa muscular del individuo, carcome el cerebro y termina el desnutrido básicamente perdido al perder su facultad intelectual. El polo ha salvado una generación de niños y de los pobres, de las señoras pobres de Bogotá, al elevar, digamos, la nutrición a partir de una política explícita construida por Luis Eduardo Garzón y sobre todo por Abel Rodríguez, digamos,
y sostenida por el actual alcalde. Ese es uno de los hechos positivos que me parece nombrables. Después hay un segundo programa más balbuciante, pero importante, que es la madre comunitaria convertida en empleada pública. Son 600 apenas, ganan 2 salarios mínimos. Pero esta es una de las grandes discriminaciones del Estado. Tú miras la estructura de empleo del Estado. Tienes un gran ejército, 300.000 hombres, ejército, policía, más o menos 2 salarios en promedio, cumplen su función de seguridad. La mayoría son hombres, no todos, pero la mayoría son hombres. Y vas a donde cuidan los niños pobres y tienes otro ejército de mujeres, madres comunitarias, pero no son empleadas públicas. Ganan menos del salario mínimo, una bonificación. Si yo fuera presidente, mi primer decreto sería decreto número 1, artículo 1 y único: las madres comunitarias son empleadas públicas. Pero es populismo chavista. No, vale 270.000 millones de pesos. No es mucho. Dar empleo a todo el mundo sin tener... No es todo el mundo, es la madre que está ejerciendo una función pública hoy en Colombia, que es cuidar el niño pobre en su primera infancia, no, que merece tener niños, como derecho, según nuestra Constitución, un preescolar, que es básico para aumentar la calidad educativa. Tú sabes que en los 7 primeros años se forja el hombre y la mujer del saber. Si la madre se convierte en empleada pública, la madre comunitaria se traslada al Ministerio de Educación, se le prepara en el preescolar. Y deja cumplir sus funciones. Es lo que hemos hecho en Bogotá con 600, y el resultado es la construcción de una red de preescolares de alta calidad sobre los niños pobres. Si esto lo hiciéramos a nivel nacional, no solamente acabamos una discriminación, ya he visto que no te llamó mucho la atención, de la mujer, una discriminación contra la mujer. Asistencialismo antiguo, de la vieja izquierda, no de la nueva. La política social la puedes definir en la famosa frase del chino: no me regales el pez, enséñame a pescar. Me acaba de pasar en Lucero Alto, Bogotá, Lucero Bajo, donde siempre paso yo en una plaza de mercado allí. Siempre paso en mis campañas repartiendo, y casi siempre me veo con la misma gente. Para mí la calle, que es mi forma de hacer campaña, es un medidor. Me encanta, digamos. Yo hablo, a veces me demoro mucho hablando con la gente, pero mira, le va a encantar a todo el mundo que le den puesto por cuidar niños para salarios, eso está bien. No, es que no es muy venezolano. No es que le den puesto a alguien, es que la que ya tiene el puesto, le paguen por hacer lo que está haciendo. Trabajando en este momento, que se gana medio salario mínimo por cuidar niños, se le reconozca su estatus de empleada pública. Eso es diferente. No es que voy a entrar un poco de gente a ser madre, no. La que está se vuelva empleada pública. Tú montas el preescolar, que es un derecho que dice la Constitución debe establecerse para los niños pobres. Le hace saltar sus posibilidades en la educación de calidad. Pero aún más, si quieres otra experiencia, la tercera y última. No, un segundo, ¿qué tiene que ver eso con el clientelismo? Que ya era... Bueno, te decía lo de Lucero Alto. Entonces, en Lucero Alto, el polo, en la plaza de mercado, está construyendo, yo quedé sorprendido, no lo había visto la vez última que pasé, una gran plaza de mercado. Lucero Alto es un barrio popular de Bogotá. Lucero Bajo, una gran plaza de mercado que parece un centro comercial, todavía está ya terminándose. Y allí están las vendedoras de la antigua plaza que van a quedar dentro de la plaza. Es el lugar. El lugar es muy importante para que el trabajo produzca riqueza en la ciudad y en el campo. Y a las 2 cuadras, uno de los grandes colegios que construyó también las administraciones del polo. Hermoso, de arquitectura hermosa, donde estudiarán seguramente los niños de las señoras que están en la plaza. Cuando pasaba vendiendo periódicos, me gritaban: ¡Viva Uribe! ¿Viva Uribe? Sí, Uribe. Se me quedó en la cabeza. No era Uribe, era Uribe Vélez. Uribe Vélez, sí, viva Uribe Vélez, porque se me quedó en la cabeza, primero porque no ha sido en la calle muy generalizado el grito viva Uribe. La calle es democrática en Colombia. Pero lo que me quedó fue, y ahí está el tema de la política social, ¿por qué valora esa señora más a Uribe, que seguramente le ha entregado el dinero de Familias en Acción, que al polo, que le está construyendo un lugar de trabajo y la escuela del saber de sus hijos? ¿Por qué? Pues ahí tienes una valoración de política social. El polo no está haciendo asistencialismo. Está dando un lugar, un saber.
Solo le falta el crédito. Y si juntas lugar, saber y crédito, estás dando las condiciones para que la misma persona, a partir del trabajo, prospere. En este caso, las mujeres. El gobierno, la política social de Uribe es un dinero que no la va a sacar de la pobreza, que le ayuda a remediar algunos problemas indudablemente, que es asistencialismo. Lo mismo, uno le paga con una excusa y el otro le paga con la otra excusa, No, pero los dos están igual, derecha e izquierda, están acercando mucho. Es la frase china. Nosotros estamos entregando la enseñanza para pescar y las condiciones para pescar, y Uribe está regalando el pescado. Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Al que le regalan el pescado lo vuelven mendigo permanentemente. Y cuando tú a alguien le entregas las condiciones para prosperar a partir de su trabajo, lo vuelves un trabajador que prospera a partir de su esfuerzo. Esa es la gran diferencia de las dos políticas sociales. Yo la reivindico porque con todos los problemas del distrito. Eso tiene también la respuesta oficial que es válida y que lo hizo Lula, lo está haciendo en Brasil. Y así le das plata a la gente en el bolsillo, con esos recursos puede alimentar mejor a su familia, puede vestirla mejor, puede brindarle mejores condiciones en general de vida que le facilitan al muchacho estudiar o a la familia vivir mejor. Los dos sistemas funcionan, ambos son asistencialistas. Pero no puede reemplazar el uno al otro. Pueden ser complementarios, pero no me saque el cuerpo la pregunta del clientelismo. ¿Qué tiene que ver eso con el clientelismo del polo? El clientelismo en este momento es la compra física con dinero en efectivo del voto. Hay un clientelismo viejo del que se origina. O sea, le hago la plaza de mercado moderna con todas las comodidades de la nueva arquitectura y usted vota por mí. O le hago el gran colegio y usted vota por mí. No si el derecho es universal. ¿Cómo? No si el derecho es universal. No es que le construyes el colegio a un grupo de niños, es que les construye los colegios a todos los niños. Pero como no se puede hacer todo el tiempo, donde construye... Se ha hecho, ya la cobertura es total. Nosotros hemos garantizado el derecho universal a educarse gratuitamente en Bogotá. No, eso estaba antes del polo. Bogotá ha tenido solo en el nivel primario, no en el secundario. Ahora está en el secundario y mi intención es que sea en el universitario, que es la idea del colegio universidad, que es la forma de que 500,000 de adolescentes que hoy salen del 11º grado, los jóvenes muchas veces a la desesperanza, al empleo pobre, a la droga o a la banda o a la muerte. La muchacha, el embarazo precoz, que incluso la primera causa de morbilidad del adolescente en Colombia es el aborto ilegal. Es por eso, porque ella sin oportunidades busca un hogar rápido y termina como madre, cabeza de familia adolescente, anclada de por vida a la pobreza. Si tú logras que todos esos muchachos en el mismo colegio logren tener una educación profesional, que te implica por cada 20 estudiantes un maestro con capacidad de educación profesional, estoy hablando de 25,000 maestros año, a 2.600.000 en 5 años, 3 billones, sería el costo de este programa. Garantizarías que 500,000 de adolescentes, muchachos y muchachas que hoy tienen como, digamos, futuro la desesperanza, la falta de oportunidad, pudieran tener la oportunidad al integrarse a la educación superior y después a un crédito del Banco del Joven, en el que pienso transformar el ICETEX. Si tú miras eso, universalmente son todos los muchachos y muchachas que puedan adquirir su educación superior, tú empiezas a destruir las bases objetivas del clientelismo. Está construyendo un clientelismo futuro. No, estás construyendo el Estado Social de Derecho. Y una base electoral también. Que la gente tenga las condiciones por millones en Colombia de prosperar a partir de sus propias capacidades. Ayuda. Es la forma de construir la democracia, de salir de la pobreza, la desigualdad social, del narcotráfico y de la violencia. Senador Petro está en campaña, claramente no nos quiere hablar del clientelismo actual del Polo si va Democrático. Contra mí ese clientelismo está intentando que yo no sea el candidato presidencial del Polo. Vamos a un corte en la consulta, ya continuamos en este análisis con el senador Gustavo Petro, candidato por la consulta democrática del Polo Alternativo que se resuelve este domingo. Ya volvemos.
Queremos entender con el senador Petro cuáles son esas diferencias que llevan a Gaviria a no discutir con Petro frente a su electorado. Y estamos en el tema del clientelismo. Me dicen los asesores de Gaviria que una de las molestias que tienen ellos para no sentarse a discutir frente a nosotros los electores es que usted los acusa de clientelistas, de repartir puestos en la alcaldía de Bogotá de Samuel Moreno a cambio de una clientela que vote por Gaviria. Les está dando unos martillazos muy duros que los tienen resentidos. ¿Es cierto? Mira, el clientelismo no es de Gaviria, pero hay clientelismo en la administración de Bogotá. Se han forjado unas clientelas allí que tienen concejal, digamos, jefes políticos, que es del viejo estilo, no es del nuevo, no es gente entregando plata por voto, que es lo que lleva al político directamente al paramilitarismo y al narcotráfico, porque el que da la plata es el que la tiene, sino un viejo clientelismo, el de los puestos y el de los contratos públicos, que lleva a la corrupción, indudablemente. Y una alternativa democrática, que para eso es que se construyó el polo, no puede usar métodos diferentes a sus objetivos. Maquiavelo murió en el siglo XXI. Eso de que el fin justifica los medios, de que los grandes ríos solo se forman con corrientes turbias, como dicen los maoístas, eso no va en el siglo XXI. Si tus medios no son acordes a tus fines, fracasas, no eres coherente. Y el clientelismo es una fórmula premoderna, corrupta, que no puede entonces construir una democracia. Y si el polo se propone construir una democracia, con clientelismo no lo va a hacer. O sea, es una acusación seria, el clientelismo. Claro, eso es una enfermedad estratégica. Si el polo se deja tomar del clientelismo, murió como proyecto. Pero dar puestos, la firma si se gana una alcaldía, dar puestos y dar contratos es natural. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que están haciendo mal? El dar miles de puestos. Pero tienen que llenar la administración de puestos. No. Y no van a trabajar con los que perdieron, es normal. El primero, dar miles de puestos para dar el voto por una persona. No hay una selección seria. No hay. De la administración pública, que debe tener una oferta de empleo y de contratación, debe escoger, en mi opinión, por concurso las personas que ingresen a la carrera administrativa, y en los puestos de mayor dirección, de responsabilidad política, llamémoslo así, pues el alcalde determina, pues para eso ganó la elección, pues, de acuerdo a su programa. Pero el clientelismo no está en esos puestos de arriba. El clientelismo está en tener 100, 500 contratistas públicos más, y entonces decirle que esos contratistas solo van a estar ahí si él y sus familias van a votar por fulanito de tal. O si le dan una comisión para la campaña de fulanito de tal. Peor aún, porque ya estás en la corrupción, propiamente dicha. Pero ocurre eso, a su juicio, en el polo. Pienso que está creciendo. Eso no es un invento del polo, obviamente estaba atrás. Bogotá dio una gran batalla contra el clientelismo político. Desde hace 10 años, desde la Constitución del 91, pienso yo, parte de su éxito ha dependido de eso, de que logró superar el clientelismo. Y la corrupción en la administración local. Y es muy triste que el polo no esté tomando las medidas para detener el crecimiento del clientelismo en la administración. ¿Y por qué no se puede discutir el polo? ¿Por qué genera una fricción? Porque estás ahí sentado con él. Es que los clientelistas no llevan simplemente a sus electores a votar por candidatos, por el candidato, sino llevan para votar por delegados, para influir en las instancias del partido. Y si es importante, tiene un gran peso en las decisiones del partido. Y en esa medida incluso se ha juntado todo para impedir que yo gane. Porque yo tengo claro que si gano, la conducción del polo luchará contra el clientelismo en Bogotá, porque si no, no es una alternativa democrática. Si no, no podemos llevar estos programas, todos los que hemos hablado, no lo podemos llevar a la práctica en la sociedad de manera eficaz, porque el dinero se queda en el camino. Me parece, y además porque las decisiones ya no las tomaría el ciudadano, sino el intermediario político, y eso ya no es una democracia. Si algo tiene importante un gobierno de izquierda, y en Bogotá hay una deuda en eso, empecemos a hablar ya no de lo positivo, sino de lo negativo, es que el ciudadano cada vez tenga más poder en las decisiones, que es la democracia. Y en Bogotá hay una deuda, no se ha logrado que el ciudadano tenga la capacidad de tomar las grandes decisiones en Bogotá, a diferencia de Nariño, por ejemplo. Entonces,
esa deuda hay que saldarla. Si algo surge de esa imposibilidad de que el ciudadano tome decisiones, es el intermediario. Y el intermediario se vuelve el clientelista, de ahí a las deformaciones del régimen político colombiano. Eso quiere decir que el pueblo está bastante acabado, y ese es el comentario que se oye en la calle, que hay un pueblo que se dedicó al presupuesto del distrito digerir. Y a la burocracia del distrito. A digerir y no a dirigir. Y hay una distancia entre dirigir y digerir. Por eso acaba el pueblo y acaba la alternativa de izquierda, claro, en el país. Es lo que estoy afirmando, por eso hay que detenerlo. Y buena parte de las decisiones del domingo, no porque Gaviria sea así, sino porque Gaviria lo permite, dado que esas clientelas le han dado su respaldo a él, precisamente para intentar que nosotros no las arrinconemos y las destruyamos finalmente en la vida interna y en la vida pública de Bogotá. O sea que Gaviria, a pesar de ser un ciudadano honesto, recto, con una trayectoria impecable, recibe el apoyo de esas fuerzas que usted llama clientelistas, justamente para derrotarlo a usted, que está contra el clientelismo. Pues es una real política que implica que los medios no determinan el fin, sino que el fin justifica los medios, que es la vieja política del siglo XX que llevó al desastre a la izquierda en ese siglo. Eso quiere decir que el pueblo va a acabar dividido, porque si usted gana, los otros, los derrotados, no van a seguir con sus tesis porque implica su derrota ya al interior del partido y viceversa. No, al contrario. Si el clientelismo es derrotado, entonces el polo se convierte en la alternativa democrática de poder. Pero queda por fuera el polo del clientelismo que tiene el poder en la alcaldía. Tienes de que los clientelistas estén en el polo. No, yo no tengo Eso es como Luis Carlos Restrepo, que hace así cuando los parapolíticos le llegan al partido. El que negoció con ellos, además, ¿no? Y ahora está pidiendo quemar la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero en sentido político real va a haber una división el día de las elecciones. Usted no puede seguir con los que considera corruptos o clientelistas, sí, y ellos no pueden seguir con usted, que los va a acabar porque los considera clientelistas. Así que lo mejor que le puede pasar al polo es que la corrupción no la domine. O sea que vamos a tener dos corrientes el domingo. Hoy. No, el candidato será el que gane. Si gana Gaviria, yo votaré por él. Si gano yo, Gaviria votará por mí. La diferencia es que si gana Gaviria se va solo en las elecciones presidenciales, sin importarle que se está configurando una dictadura en Colombia, que no es una lista democrática, como él mismo afirmó en una emisora radial, sino que se está configurando una dictadura, y que la estrategia fundamental, que es la que yo defendería si gano, es construir el gran acuerdo democrático de todas las fuerzas políticas y sociales que se reclamen de la Constitución del 91. Pero no hay mucha diferencia entre las dos. No hay mucha diferencia entre las dos posiciones, porque la de Gaviria lo que llevaría es a una unión de todos los opositores al presidente Uribe en la segunda vuelta. La suya simplemente antes de primera vuelta lograr. Tú sabes que no habrá segunda vuelta. Así de poca confianza tiene en la izquierda y en la capacidad de sumar votos. Estamos configurando una dictadura. Mira, si Uribe pasa el referendo, él querrá arrasar, lo quiere hacer 2 días antes de las parlamentarias, querrá arrasar en el Parlamento, que es la primera elección real que viene. Querrá arrasar 2 días antes el triunfo del referendo. ¿Qué crees que pase en la elección parlamentaria? Por supuesto. En la presidencial, ¿qué crees que pase? Y en las entidades territoriales, ¿qué crees que pase? Y con la Corte Suprema de Justicia, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué? Ellos han decidido la dictadura, entre otras cosas, y abordemos este otro tema, porque el país iba andando balbuciantemente, pero iba andando el camino de la verdad, la justicia y la reparación de víctimas. La verdad generó demostrar cuál era el corazón del sistema político colombiano en muchas regiones: una alianza de políticos y narcotráfico y genocidas. Y paramilitares. Y la justicia fue llevando a la cárcel a esos políticos por decenas. Y la reparación de las víctimas mostró que eran millones de víctimas y que la reparación valía billones, incluida la tierra que habían capturado por millones de hectáreas, y que solo a partir de ahí podía haber reconciliación, perdón de la víctima. Sí. Es decir, casi que insinuó el proceso, lo mismo que en Sudáfrica: el victimario tiene que dejar el poder, porque el poder está lleno de sangre y de atracos y de despojos. Bueno, son 50.000 colombianos asesinados, 4 millones desplazados.
Estas élites, temerosas de esa verdad, de la justicia y sobre todo de ceder el poder y la tierra, han decidido la dictadura. Por eso es que estamos en lo que estamos. Ellos han decidido la dictadura. Otra vez como los romanos. El dictador no es para defendernos del bárbaro, sino es para salvar al bárbaro. Y ante la gravedad de ese problema, que tiene consecuencias impredecibles en Colombia, en el inmediato futuro de Colombia, ante la gravedad de ese problema, ¿qué se hace? ¿Jugar a la democracia, pensando que no va a la dictadura, como hacían los socialdemócratas alemanes en el 30, o como hacían los republicanos matándose entre ellos cuando Franco iba ganando el gobierno, o como los liberales cuando Laureano? ¿O unificar las fuerzas de la democracia para detener la dictadura? ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Yo digo aquí, la experiencia humana, la experiencia colombiana, la razón nos dice hay que unir las fuerzas democráticas. Claro, esto no es tema del debate con Gaviria, porque él dice que no debate conmigo, pero a mí me parece esencial debatir esto en la sociedad colombiana. Si lo que se está configurando es una dictadura y quienes toman la decisión son esas fuerzas que han cometido un genocidio en Colombia, con la peligrosidad que implica que esos victimarios sigan en el poder. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo honesto, lo responsable que un líder democrático como posición, como acción política debe adoptar en este momento? Yo pienso, la verdad, que es el acuerdo, es unir todo lo unible para detener la dictadura. Pero ¿por qué no es válido yendo a primera vuelta y por qué sí, en su posición de hacerlo antes? ¿Tú crees que en la configuración de la dictadura te dan esa oportunidad? ¿No va a haber primera vuelta? Pues si ganan el referendo, ¿qué va a pasar? Es más, hablemos de la opción optimista. No pasa en el referendo. ¿Cómo crees que se gana el gobierno si no es uniendo el acuerdo democrático? Porque en el escenario optimista tú tienes el acuerdo democrático, es decir, un candidato común y un programa común de las fuerzas democráticas te da las dos opciones: detener la dictadura con éxito o gobernar si no pasa en el referendo. Gobernar, que es algo que una parte de la izquierda pareciera nunca querer hacer, porque se sienten cómodas en la oposición eterna y en la pureza ideológica, como la vieja iglesia católica, cuando los papas tenían hijos y toda la degradación que había, decían, pero hemos salvado el dogma. No. Es más fácil la oposición que gobernar, con toda seguridad. Cómodo, pues es cómodo mentalmente, porque tú solo dices no, es lo único que se te ocurre. Y es fácil decir no, es difícil proponer. Es difícil decir, oiga, ¿qué pasa con la madre comunitaria, con el colegio universidad, claro, con la tierra, como una política de desnarcotización diferente, por ejemplo, y arriesgada, como por ejemplo decir, fortalezco la justicia para hacer un acuerdo con el narcotráfico de la siguiente magnitud: me entregas las tierras, me entregas el poder, dejas de ser narco y no te extradito, te rebajo los años de cárcel porque yo necesito ese poder y esa tierra en la sociedad, que es fundamental para la reconciliación. El planteamiento suyo es muy claro. Lo que no es claro, el planteamiento de la gente que respalda a esa dictadura o a ese presidente o a ese tercer mandato. O sea, la gente es tonta, la gente es idiota, la gente es ciega, o hay una creencia en que ese es el modelo que el país debe seguir, el modelo dictatorial del que usted está hablando. Claro. La gente quiere ese modelo. Una parte de la sociedad, no la gente. O sea, tendremos una dictadura de la sociedad con dos versiones. La antigua de los romanos: necesitamos un salvador para salvarnos del bárbaro. Esa es la mayoría de la gente que está en esa opción. Y una minoría que sabe para qué es la dictadura. Es para salvarse a sí mismos. Pero ¿salvarse de qué? De la verdad, de la justicia, de la reparación de víctimas, de transferir la riqueza concentrada con este método y por tanto el poder. ¿Por qué la gente respalda ese modelo? Bueno, hombre, siempre me he preguntado... No, la mayoría de la gente, porque obviamente está la oposición que no lo respalda. Por la FARC. Las FARC ya fueron derrotadas según todos los informes oficiales. Pero la hacen funcionar. El miedo, el coco, es las FARC el para bárbaro, que Uribe siga funcionando. El bárbaro es el que funciona. Las FARC. Y si no te sirve la FARC, te inventas otro, Chávez.
Ya que toca el tema de Chávez, también lo vimos en una posición que difiere a la del Polo, mientras Dusan va y se abraza y saluda al presidente Chávez. Usted critica al presidente Chávez por la forma como está interviniendo o criticando al gobierno de Colombia. ¿Cómo es ese tema? Mira, yo no me opongo a la interlocución. Yo mismo yo he hablado con Chávez varias veces, he hablado con... Fue el primero que lo recibió en Colombia, fue cuando su amigo, no era ¿no? presidente, que era más interesante, entre otras cosas. No tenía poder, nadie estaba pendiente de los petrodólares. Pero y he hablado de Petro, que lo acompañó. Fíjate, y he hablado con Kennedy, acaba de morir, Edward Kennedy. Con él tuvimos una relación. Yo creo que Edward Kennedy me salvó mi vida, entre otras cosas, en un momento muy difícil en los debates de la parapolítica. Envió unas cartas, él mismo se puso a recibir las firmas de muchos senadores. La carta iba dirigida a Uribe pidiendo que me cuidaran. Y obviamente esa voz en el gobierno colombiano y en ciertas élites contaba. Yo he hablado con mucha gente, hablar es bueno. Hablando se entiende la gente. Y esa es la base de mi política, el acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es en que, primero, el momento. Segundo, en lo que sucede. Si tienes a Chávez diciendo que un misil va a salir y que se sabe cómo va a llegar y ¡pum! Apunta a un punto de Colombia. Cualquiera que haya debajo de ese punto son colombianos. Un colombiano no puede decir, oiga, lo aplaudo eso. No puedo. Este es mi país, esta es mi patria. Pero esa es la posición de la derecha. Usted que conoce más a Venezuela y sabe que es un gobierno de izquierda, sabe que Colombia le puso unas bases que pueden ser usadas para derrotar esa revolución. Y lo que puede hacer es explicarle el punto de vista venezolano a los colombianos. Que yo muestre en televisión un misil saliendo de Colombia a un punto en Venezuela. Viceversa, es que ese juego es el juego que la democracia no puede jugar, ni los intereses populares. Es el juego de los rusos con los estadounidenses del siglo XX. Ese juego acabó las posibilidades del socialismo, entre otras cosas. ¿Pero por qué no llama a Chávez y le dice lo que a su juicio debe hacer para caer? Yo mandé una carta y le dije exactamente esto. Como cuando en la época del intercambio, que fue la última vez que nos encontramos aquí en Bogotá, cuando Uribe lo trajo. Esta vez no fue Petro, fue Uribe. Y le dio a Uribe ¿cómo se llama? La misión del intercambio humanitario. Hace 4 años, más o menos, no recuerdo ya bien, yo le dije a Chávez, yo soy escéptico con eso, porque las FARC están cometiendo un crimen de guerra y no puede construirse política sobre el crimen de guerra. Cualquier cosa que se haga ahí va camino al fracaso. Y es una discusión dentro del polo. Yo no creo en ese tema del canje humanitario. Yo creo en la opción de que a la FARC hay que decirle, oiga, estás cometiendo un crimen de guerra, suelta unilateralmente a los secuestrados. Tal cual lo dice Uribe. Suspendamos un segundo, senador Petro. Ya continuamos en la consulta en este conversatorio con el senador Gustavo Petro. El senador Petro está tomando una posición que se asemeja mucho a la de la derecha frente a Chávez, cuando Chávez es un gobierno de izquierda, con unos planteamientos que son amenaza para el sector de derecha paramilitar que gobierna o que ha estado cogobernando en Colombia con los congresistas. De pronto sale aliándose usted con la derecha, ¿está buscando los votos del uribismo o qué? Mira, en las encuestas dicen todo lo contrario. Soy el más impopular ante los ojos del uribismo. Y la izquierda dice lo contrario, que soy uribista. Es que no pueden entender posiciones que no sean las extremas. Pero vamos aquí, define izquierda. Yo definiría izquierda en el concepto más occidental del término como la gente que está por la libertad, la igualdad y la fraternidad, las consignas de la Revolución Francesa, el siglo de las luces. Igualdad, libertad y solidaridad. Y yo me pongo a pensar, bueno, la izquierda en el siglo XX utilizó el principio de Maquiavelo, como la derecha, el fin justifica los medios, y fue matando la solidaridad, fue matando la libertad, fue matando la igualdad. La izquierda derecha, la izquierda soviética, la izquierda... Digamos, esa vida del siglo XX
parte de nuestra vida, la tuya y la mía, estuvo incursa en eso. Nosotros nos escapamos y el siglo XXI se escapó, y ahora si los medios determinan el fin, democracia, libertad y solidaridad implica unos métodos democráticos libres y solidarios. Cuando yo veo las imágenes de las FARC y los secuestrados, ellos dicen prisioneros de guerra, encadenados. No hablemos de los 10 años, de gente humilde ahí puesta sin libertad 10 años, sino las cadenas. Y uno dice, bueno, el Photoshop, ¿verdad? Hay un poco de tesis, ¿no? Que se inverte a la gente que dice no es posible que un revolucionario Están encadenados y lo han declarado además los que han sido liberados. Entonces, tú dices, eso es izquierda. Tú puedes decir que la FARC es de izquierda si definimos la izquierda con medios y fines acordes a la libertad, la solidaridad y la igualdad. Por supuesto. Tú no puedes definir que ahí está la izquierda. Tampoco los paramilitares pueden decir ni que tampoco, son la derecha. Ni tampoco, es que yo no lo he dicho nunca. Jamás le he dado ese apelativo. Jamás. Le reconozco a la derecha que tiene una tendencia democrática, a Álvaro Gómez Hurtado, del cual he extraído el tema del acuerdo sobre lo fundamental. Se volvió más democrático después de que lo secuestraron ustedes. Bueno, y fíjate que Navarro y Álvaro Gómez hicieron, por acuerdo con todos los integrantes de la constituyente, la Constitución del 91. Pero, y ese tema del M-19 es precisamente esa gran discusión, porque el M-19 la dio. Los medios determinan el fin, o el fin determina los medios. Cuando el M-19 llega a la tesis de que los medios determinan el fin, deja las armas. Reconoce que las armas no son un instrumento para la transformación democrática de Colombia, que me parece un mensaje certero para la actualidad. En este momento la izquierda tiene que definirse así. Entonces, cuando tú ya llegas a la conclusión, no es posible calificar a la FARC como izquierda. Entonces, no es que caigas en el uribismo, que hace lo mismo que las FARC. O sea, hay una diferencia entre se juntan, son aliados, se necesitan mutuamente. Ese juego de Maquiavelo lo juegan ambos y profundamente. Las FARC necesitan a Uribe y Uribe necesita a las FARC y nosotros los Entonces no me montes en ese juego, ¿cierto? Yo quiero otro diferente. ¿Qué es? Que esa es la democracia. Entonces, con mucha libertad yo puedo decir, oiga, señor paramilitar, eres un criminal de guerra y tus amigos políticos lo son y te los denuncio. Y también con mucha libertad puedo decir, tú, señores de la FARC X y X y X, ustedes que son responsables de esto, son criminales de guerra. Y entonces, por decirle criminales de guerra a la FARC no me pueden decir uribista, y por decirle a los paras criminales de guerra me pueden decir faruco. Es que en ese juego me fueron metiendo. El problema de Uribe cuando me dijo terrorista, ¿cierto que lo dijo en un discurso? Bueno, le dice terrorista a todo el mundo. Es que cuando encuentra el computador de Iván Ríos, y no lo ha hecho públicamente Uribe, no ha sido capaz, encuentra que en el listado de objetivos militares de la FARC está mi nombre. Gustavo Petro también. Y en el computador de Reyes, que empezó la gente del uribismo a decir, uy, ahí los cogimos. Entonces sacan un sartal de insultos contra mí, que no son capaces de mostrar en público, ¿cierto? Porque entonces se les desbarata su tesis de que el que ataca al para es de la FARC. Pero lo mismo al otro lado, ¿no? Entonces, una parte de la izquierda colombiana, cuando yo digo, oiga, criminales de guerra, o cuando digo la operación Jaque, hay que aplaudirla como operación militar. Ahí se acerca a la derecha y se aleja. Entonces me dicen uribista, este tipo es no. Yo pienso que así no es como Colombia. Es una nueva lectura la que está proponiendo. El tema de Chávez es muy importante para Colombia. Usted lo conoce. Y se lo quiero decir, revolucionaria. ¿Sí? Chávez. Para Colombia es muy importante, usted conoce al presidente Chávez y no hay nada que le haga más daño al país que esa ruptura de relaciones comerciales, sociales, culturales que se han desarrollado histórica y naturalmente entre los dos países. Y sin embargo usted está usando la confrontación con Chávez en vez de explicar y acercar. Al contrario. A Chávez el mensaje tiene que ser claro. El discurso de la confrontación que está manejando Chávez... Pero el que ha hecho la confrontación es el presidente Uribe. Y no se le han oído a usted críticas... Entonces, pero vamos por partes. Cuando descubrimos las bases militares, el primero que le envía una carta a Obama pidiéndole que no ponga esas bases militares soy yo. Luego yo no es que esté con las bases militares ni con una política armamentista del gobierno colombiano. Es más, he dicho... La política internacional del gobierno colombiano al empeñarse a la política de Bush, que es la que está defendiendo,
que es uno de los grandes criminales de la humanidad porque mató 200.000 niños y bebés en Irak, que nuestro gobierno aplaudió y apoyó. Y eso es una cosa que nuestra sociedad algún día le pedirá perdón a la sociedad iraquí, la cuna de la civilización. Nos está llevando al aislamiento mundial, a la vulnerabilidad internacional. Yo no estoy con esa política. No le he visto ese debate público contra las bases de Estados Unidos. Hombre, ¿quién fue el que pidió y llevó a la señora cuya hija iba a ser... La violaron de 12 años en Melgar? ¿Quién fue el que la llevó al Congreso para hacer el debate de las bases militares? Señoría. Bueno, ¿cómo me dice? ¿Quién impidió, el debate público ¿quién impidió que se diera ese debate? El debate público. Que dejaran hablar a la señora. Es que a las mujeres las discriminan de todas las maneras, no solamente con la madre comunitaria. Esta señora la puse a que hablara, que le dijera a los colombianos, mi niñita de 12 años, que hoy tiene problemas psicológicos, fue violada por 2 oficiales de Estados Unidos en Melgar. Y un país pierde la dignidad cuando ni siquiera debate eso. Un país que permite que sus niñas sean violadas y que no se juzguen a los violadores extranjeros que tienen hospitalidad en nuestro país y armas. Hombre, ese país no tiene dignidad y esa política no sirve para nada, para un carajo. Pero ese es el tema puntual. Pero entonces, igual que yo digo esto aquí, igual que yo he propuesto una agenda colombiana, recuperar el principio de soberanía de Colombia, que las decisiones de Colombia no se toman ni en Caracas, ni en Quito, ni en Washington, y que implica la construcción de una agenda con 3 objetivos, lo he dicho. Reconstruir la comunidad andina, donde ganamos industrialmente. Reconstruir el Acuerdo del Caribe, donde ganamos en nuestra industria agroalimentaria. Construir el diálogo que hoy no existe entre Estados Unidos y América Latina de manera multilateral. Colombia rompió la multilateralidad y en la bilateralidad perdió. Ahí es donde hay que discutir lo militar, la nueva política antinarcóticos que hay que realizar. Pero está dando una vuelta muy larga para no hablar de Chávez. Y el pacto de desarme. Colombia debe adelantar un pacto de desarme de armas ofensivas en América Latina. Por tanto, si Chávez, que está realizando una política de armamento con Rusia, y Brasil, que está realizando una política de armamento con Francia, y Colombia, que está realizando una política armamentista con Estados Unidos, esa dinámica, ¿sabes a dónde conduce? A que el Amazonas lo perdemos. Una parte, pero va muy rápido. Un pacto va muy rápido, senador, contra las armas, digamos, un pacto de desarme me parece fundamental para recuperar la soberanía latinoamericana sobre la riqueza del siglo XXI, que es el oxígeno, el agua y la biodiversidad del Amazonas. Ya hablamos del tema ecológico. Pasó muy ¿Estamos rápido. de acuerdo? No, porque tú no me quieres dejar explicar, porque me quieres encasillar en el chavismo o el uribismo. Senador, yo tengo que preguntar, si no, ¿qué hago acá? Chávez no está jugando en esta perspectiva. Chávez se arma después de tener un bloqueo de 10 años de Estados Unidos de venta de armamento militar y de no abastecimiento de los repuestos y del mantenimiento de sus aviones. Empieza a armarse cuando lo tratan de tumbar, cuando le tratan de dar un golpe militar, que lo da una persona que está refugiada en Colombia. Y yo me opuse contra el golpe militar. Entonces tiene una amenaza real para tumbarlo y apropiarse de esa riqueza petrolera. Y esa amenaza la está desconociendo Colombia y cree que simplemente es un tema relacionado con las FARC. Entonces Venezuela se está armando porque siente que lo quieren tumbar su gobierno democrático, elegido democráticamente, y Colombia, creen los venezolanos, se está prestando a ese esfuerzo exterior para tumbar ese gobierno. En primer lugar, no está contribuyendo a que los países se acerquen. En primer lugar, aunque no me quiero meter en política interna de Venezuela, porque entonces haría exactamente lo mismo que hace nuestro gobierno y la derecha colombiana. Pero mira lo que pasó en Irak. Irak tenía una amenaza real de Estados Unidos, igual por el petróleo. Real, tan real que lo invadió. Se tomó el petróleo, sí señor. ¿Y cuál era el método más eficaz de defensa de la población iraquí? La compra de armamento sofisticado, que igual estaban bloqueados, o los que realmente ha derrotado a los Estados Unidos en Irak, que no es el armamento sofisticado que Saddam Hussein tenía. En parte es el costo de la guerra para impedir que se repita una operación como la de Irak. Lo de Irak nos demuestra que no es en el armamentismo en donde se defienden los pueblos. En esa carrera está perdida la democracia. Y es una trampa que colocan siempre. Llevar los recursos pocos que tiene un país hacia la compra de armas, irlo matando de hambre,
porque eso es lo que provoca finalmente comprar armas, que no hay plata para lo esencial. Y en esa asfixia, la invasión, que es lo que le pasó a Irak. O el ahogamiento de una manera diferente de ver las cosas, el mundo, el golpe de Estado incluso. Pues esa es una trampa. Y si Chávez cae en la trampa del armamentismo, se equivoca. ¿Y si Colombia como se equivoca en la idea del partido único, como se equivoca en la idea de que los ciclos de transformaciones democráticas que ha vivido Venezuela deben coincidir con el ciclo vital de quien la impulsa. La izquierda latinoamericana tiene que aprender, en mi opinión, es una opinión muy humilde, precisamente aprendiendo del fracaso de la izquierda del siglo XX. Primero, el estatismo. En el mundo de la globalización, el estatismo no funciona como funcionaba en el mundo del Estado-Nación. En cambio, funciona más las redes. Bueno, este es un tema en discusión, pero el estatismo hay que criticarlo. Segundo, el pero partido... Es que no se puede comparar Venezuela con Colombia. Venezuela es un país petrolero y la riqueza petrolera es del Estado, es de la nación, es de todos los ciudadanos de Venezuela. Lo que siempre he dicho, que nadie puede decir que en Colombia hay que implementar... Entonces no puedo decir que no sea estatista de Venezuela porque no tiene cómo no serlo. Pero hay que volver a decirlo. Precisamente porque Colombia es diferente a Venezuela, no se puede decir que las transformaciones en Colombia implican el modelo venezolano. Es imposible. Bueno, venezolano es irrepetible porque este no es un país petrolero, ni Ecuador, ni Panamá, ni Nicaragua, es irrepetible. Y la gran discusión política en Venezuela es de quién es el petróleo, para qué es el petróleo. ¿Cómo se reparte? Y Chávez logra ganar y mantenerse en el poder porque logra distribuir socialmente el petróleo. Mal que bien. Sí. Allá habrá su discusión, no nos metamos... Sí. Porque no es de nuestra incumbencia ya la discusión interna venezolana. La oposición venezolana está dirigida en parte por quienes eran beneficiarios privados de un petróleo que era público y que les dejó $200.000 millones en cuentas en el exterior cuando la gente empezaba a morirse de hambre en Venezuela. ¿Y ese modelo amenaza a los colombianos? Ese modelo no amenaza a los colombianos. ¿Y entonces? Por eso la amenaza verbal hay que quitarla. Porque lo único que hace es elegir a Uribe. Un minuto para que convoque a sus electores para ganarle a Carlos Gaviria el próximo domingo. Yo pienso que la gran responsabilidad de la izquierda colombiana en el corto plazo es detener una dictadura. No nos van a perdonar si no somos capaces de hacerlo las generaciones venideras. Y la manera de tener una dictadura es lograr el acuerdo y la unidad de todas las fuerzas de la democracia. Si Gaviria no quiere eso, pues no debe ganar, porque no nos va a permitir esta tarea ciclópea de detener la dictadura. La segunda tarea de la izquierda colombiana de mediano plazo es sacar a Colombia de la violencia. Pobreza, desigualdad social, narcotráfico y violencia, que están relacionadas, son los grandes objetivos de la sociedad colombiana si quiere construirse como sociedad en paz y democrática en lo que yo llamo el siglo de la paz colombiana, el siglo XXI. Lograrlo solo se puede hacer por acuerdos de toda la sociedad colombiana y siendo gobierno. Por tanto, detener la dictadura y ser gobierno son los grandes retos de la izquierda democrática, moderna, pacífica y nueva de Colombia. Muchas gracias por sus planteamientos. Sin duda hay una propuesta de fondo por parte del senador Gustavo Petro y lamentamos no haber podido oír la de Carlos Gaviria. Mucha suerte en esa contienda. Bueno, Ramón, espero tu voto, ¿no? Donde votaste la última vez, ahí, tarjetón del Polo, el más joven. Muchas gracias.